Hola, bienvenido a PES Bolivia. Bueno, en esta oportunidad tú aprenderás a cómo poder crear tu propio menú personalizado para tu videojuego PES 21. Bueno, en esta oportunidad vamos a necesitar estos tres programas, está bien, el CPK File Manager, ya el PES Explorer y este para descomprimir y comprimir archivos CPK. También te estaré dejando lo que es el menú principal, ya, menú principal CPK. Este es un archivo ya de un menú creado. Este es el menú creado para PES Bolivia, está bien, el parche AirPatch. Pero este menú es el que lo vamos a ir modificando, ¿está bien? Cosa que ustedes simplemente tengan este archivo, lo coloquen a su PES 21 o a su parche que tengan y van a poder tranquilamente manipularlo, ¿está bien? Después vamos a necesitar lo que es el archivo DT1164, que este lo sacamos, como ya conocemos, de la raíz de su juego, ¿ya? Nos vamos a la parte de Data. Aquí pueden ver donde tengo instalado todo mi videojuego de PES 21, ¿ya? Me voy al archivo Data, ¿ya? Y aquí tengo que tener el DT1164, que debe estar por aquí. Y simplemente esto lo copio aquí al escritorio. ¿Está bien? No van a trabajar sobre este. Sí o sí tienen que copiarlo en el escritorio. ¿Está bien? Porque no queremos modificar este archivo. Lo que vamos a modificar son otro tipo de archivos. ¿Está bien? Muy importante eso. Bueno, después de que nosotros ya tenemos todos estos archivos, tal vez es muy recomendable ya tener preparado, ¿no?, nuestros gráficos que vamos a incluir. Por ejemplo, en las escenas donde cambian los menús, los jugadores, aquí yo ya tengo 4 jugadores, ya, en formato PNG, ¿está bien? En formato PNG porque se coloca en ese formato para que podamos hacer el cambio. Bueno, primero les voy a mostrar cómo está el menú, ya, para que nosotros vayamos identificando qué archivos son los que tenemos que cambiar. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a iniciar lo que es mi PES 21, ya. En la imagen de inicio yo coloqué PES Bolivia, por ejemplo, era una imagen que yo coloqué. Eso nos tiene que salir al inicio. ¿Está bien? Eso también. Esta imagen que ven aquí yo les voy a enseñar a cómo cambiarla. ¿Está bien? Esta es una intro que tengo para mi parche. Ya, y aquí ya podemos ver una parte del menú, por ejemplo. Ya, está con animación. Está con un poco de animación. Vamos a entrar. Estas son las imágenes de carga, que también las vamos a ver cómo podemos cambiarlas. Estas imágenes de carga. Estas imágenes de carga son 4 y van variando, ¿no? De una forma random o aleatoria, como lo quieran ver. Bueno, y aquí tenemos lo que era, o lo que es, perdón, el menú de PES Bolivia, ¿no? Y este menú es lo que lo vamos a ir modificando nosotros. Como podemos ver, cuando pasamos, cambiamos los jugadores, ya, vamos a ir cambiando los jugadores. Vamos a ir cambiando cada uno de los jugadores, ¿está bien? Hola, hola, 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3. Bueno, ya estamos aquí en esta parte del menú, ¿está bien? Y nosotros vamos a ir cambiando. Podemos ir, hola, 1, 2, 3. Bueno, como pueden ver aquí tenemos lo que es el menú y ya hemos cambiado hasta los iconos, ¿no? Cada uno. Eso también les voy a enseñar a cómo podemos modificarlos, y a medida que vamos avanzando va cambiando los jugadores. Eso también lo vamos a ir viendo, cómo poder cambiar. Bueno, ya tenemos identificado toda esta parte. Yo lo voy a cerrar lo que es el juego para que no se haga tan pesado mientras editamos, ¿ya? Y ahora vamos a abrir lo que es el PES Explorer.
abrimos lo que es el PES Explorer, lo vamos a hacer un poco más grande para ver. Nos venimos a este sector, ponemos Load Single CPK, nos venimos a menú principal, que yo les voy a dejar ese archivo, como les dije, me vengo a abrir, vengo a menú principal, abro todos estos archivos que contiene, ¿ya? Y vamos a ir desmembrando cada uno de estos archivos, ¿está bien? A mí se me ha ido este archivo que es nueva carpeta. Esta nueva carpeta ustedes no van a hacer caso, ¿está bien? Bueno, los demás archivos que vamos a ir viendo contienen algo, contienen una imagen o contienen un conjunto de imágenes, ¿está bien? Por ejemplo, las imágenes de carga, ¿está bien? Las imágenes de carga son el llamado System VG Crossfire y aquí hay 0, 1, 2, 3 que serían 4. Por ejemplo, hago doble clic a esta y esta sería una imagen de carga, ¿está bien? Vengo a esta y esta sería otra imagen de carga. Vengo a esta y sería otra imagen de carga y así sucesivamente, ¿no? Las imágenes de carga que yo tengo para este tema. Tenemos también otros archivos, ustedes ya lo pueden ir viendo, ya no vamos a explicar de cada uno, vamos a hacer de los más esenciales, ¿está bien? Después vamos a empezar por esta parte. Nos venimos al Top Model Select DBMBG, ¿está bien? Guión 0. Y aquí es donde tenemos a los jugadores, ¿está bien? Aquí es donde nosotros tenemos a los jugadores. Por ejemplo, nos vamos a ir al 01, ¿ya? Y aquí tenemos en PNG un jugador que nos sale, ¿no? Cuando nosotros vamos cambiando. Nos vamos al 03 y aquí tenemos otro que nos sale. Nos vamos al 05 y aquí tenemos otro que nos sale. Entonces vamos cambiándole la ruta a cada uno. Mientras yo voy trabajando, como es un proceso largo, lo voy a cortar lo que va a ser la parte del audio y voy a avanzar un poco más rápido. ¿Está bien? Simplemente voy a hacer aclaraciones en las partes que no se entienda tan bien. Bueno, comencemos entonces. Vamos a ir partiendo de arriba para abajo, ¿está bien? Y voy a partir por este archivo, que es el título de inicio, que es el título donde nosotros vemos. Lo primero que tenemos que hacer es exportarlo esto a DDS, ¿ya? Lo vamos a exportar, lo voy a exportar al escritorio con el mismo nombre que tiene y le doy a guardar, ¿ya? Le dan a exportar y les va a quedar una imagen como esta, ¿está bien? Perfecto. Esta imagen la vamos a modificar, ¿ya? Y para eso vamos a abrir Photoshop. Voy a abrir Photoshop, denme un momentito. Ya me ha cargado lo que es Photoshop. Arrastro esta mi imagen hacia aquí. Una vez ya ustedes ya tengan instalado lo que es en su Photoshop el plugin de DDS, que les voy a dejar en la descripción del video. ¿Está bien? Es muy importante que tengan instalado el plugin de DDS. .dds para que puedan cargar imágenes en DDS y también puedan exportarlas. ¿Está bien? Voy a dejar el archivo para que puedan descargarlo. Es instalar siguiente, siguiente, siguiente. Y también voy a dejar el enlace del Photoshop para que ustedes puedan descargarlo también, el mismo Photoshop que yo tengo. ¿Está bien? Bueno, entonces ya hemos abierto la imagen. Nosotros a esta imagen podemos hacerle la edición que nosotros queramos. ¿Ya? Vamos a hacerle la edición que a nosotros nos guste. En este caso yo le voy a poner una imagen, ¿ya? Déjeme buscar un momento la imagen. Bueno, una vez yo ya tengo mi diseño y la imagen que yo quiero colocarle, simplemente yo, por ejemplo, le voy a colocar lo que es una imagen, ¿ya? Lo arrastro, lo voy a acomodar de una buena forma. Ustedes pueden ponerle el diseño que quieran, como ustedes gusten, ¿ya? Yo voy a colocar esto y tal vez vamos a dejar lo que es nuestra marca de agua, ¿ya? Vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Vamos a cambiarle a una tipografía que nosotros queramos.
Perfecto. Y este va a ser nuestro inicio. Ahora lo único que tenemos que hacer es archivo, guardar como. Este mismo nosotros lo reemplazamos, está bien, pero en formato DDS. Y seleccionamos ese, guardar, desea reemplazarlo, sí, y nos va a salir este menú. Tenemos que tener esta configuración, ¿está bien? 888, ARGB 32B, un SideNet y le damos a Save, que tenga toda esta configuración como está aquí. Le damos a Save y ese nuestro archivo ya se nos ha tenido que actualizar. Ya lo tenemos aquí actualizado. Perfecto. Ahora nos volvemos otra vez a nuestro archivo y vemos qué archivos vamos a, nos volvemos a nuestro programa y vemos qué archivos más vamos a modificar. Ya hemos modificado el de inicio. Si nos venimos a podemos ver de que este archivo es, este archivo está en vacío. Vamos a ver qué es, por qué está en vacío. Ya, perfecto, ya. Tenemos esta parte, ya. Vamos a modificar ahora este archivo, ya. Hay algunos archivos que no se modifican, ¿está bien? Por ahora simplemente hemos modificado ahora vamos a modificar este. Como pueden ver, en esta sección nosotros tenemos lo que era, ya es una modificación de mi pez, está bien, pero vamos a cambiarle tal vez el color. Por si no les gusta o ustedes tal vez quieren borrarlo esta parte, tal vez no son de Bolivia, etc. Lo descargo en el DDS, aceptar y ya lo tengo aquí. Igualmente lo arrastro a mi Photoshop, lo voy a abrir separado, ya. Aquí si les pide cargar las transparencias y el canal alfa, no lo cliquean, simplemente le dan OK. ¿Está bien? Le dan en no modificar y OK. Perfecto. Les va a salir de esta manera. Ahora ustedes aquí ya también su habilidad de Photoshop, como quieren hacerle el diseño. Yo por el momento, como va a ser un menú que estaba pensando que va a ser en un tono medio rojo, medio salmón, vamos a hacerlo tal vez esta parte negro, ¿ya? Vamos a cambiarle el color, tono y saturación, ¿ya? Vamos a cambiarle el tono y saturación, pero me lo cambia de todo. Vamos a hacer una selección. Simplemente quiero que me cambie de este sector. Imagen, ajustes, tono y saturación. Y le vamos a cambiar. Lo vamos a hacer un poco más oscuro. Sí, lo haremos un poco más oscuro. Ya. Sí, está bien. Lo vamos a colocar en negro. Y vamos a deseleccionar con control D. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestra magia con Photoshop. Aquí lo pueden adelantar o bueno, me decidí quitarlo la parte de abajo, entonces vamos a proseguir y vamos a guardarlo de igual manera, ya. Y lo voy a reemplazar por en el mismo formato DDS que teníamos, ¿está bien? Me vengo a y pulso guardar. Y en las opciones que dijimos, normales, ¿está bien? Ya lo hemos guardado de esa manera. Ahora nos volvemos otra vez a nuestro archivo, ya. El que hemos descompuesto era ya. Ahora vamos a descomponer, vamos a ver qué nos viene en esta parte. Bueno, en esta parte nosotros tenemos lo que son los iconos, ¿está bien? Tenemos lo que son los iconos de adentro, ¿no? De donde nosotros vamos seleccionando, ¿está bien? Como ya vieron en el menú. Entonces descargo su DDS, le doy a guardar, perfecto. Y nos va a quedar un archivo como este.
Este archivo lo pasamos a Photoshop. Nos venimos a OK. Y ahora sí, aquí podemos hacer nuestra magia, ¿no? Esto ya está mapeado V. ¿Qué quiere decir mapeado? De que por zonas es que agarra la imagen, ¿está bien? Es una zona rojita, ¿ya? Que está marcada y no tenemos que pasarnos ese borde. Como no sabemos cuál es esa zona que no nos tenemos que pasar, pues simplemente guíense trazando una selección, ¿no? Que englobe todo ese loguito. Por ejemplo, simplemente pueden utilizar esa parte, digamos. ¿Está bien? De cada una de las partes. Por ejemplo, de esta parte, algo así, y aquí nosotros podemos hacer las modificaciones. Podemos cambiarle los iconos, podemos, no sé, ya esto ya es bastante creatividad. En este caso, nosotros simplemente vamos a cambiarle el color. ¿Está bien? Vamos a reemplazarle el color a este, ¿ya? Me va a salir ese menú. Otra vez coloco imagen, ajustes, reemplazar color. Y voy a reemplazar el color que estamos colocando en el cuentagotas. ¿Está bien? Y ya no los ha detectado por este. Le voy a cambiar tal vez el tono. Ya aquí yo puedo modificarle el tono. Y aquí yo tengo que saber una cosa. Mi menú era negro con los detalles dorados, ¿verdad? Con estos detalles medio dorados. Ahora mi fondo yo quiero que sea un color salmón, por lo tanto quiero que todos sus detalles sean un poco más de color blanco. ¿Está bien? Para lo cual simplemente voy a ir a luminosidad y le voy a aumentar para que todo se modifique y sea blanco. Ahora, como podemos ver, hay más áreas que ha afectado que yo no quería que afecten. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Está bien? Vamos a agarrar con selección todo lo que nosotros queremos que afecte. Por ejemplo, quiero que me afecte todo esto. Ya, imagen, ajustes, reemplazar color. Y ahora sí le voy a dar la luminosidad que yo quiero. Y la saturación, vamos a ver cómo nos jugamos con esto. El tono, no podemos jugarnos con el tono. Tal vez entonces vayámonos a imagen, ajustes, tono y saturación, mejor, para que nos pueda, para que nos deje. Y nos vamos a luminosidad y nos vamos al total del blanco. Entonces todo esto se va a volver blanquito. ¿Está bien? Perfecto. Si queremos ver cómo está quedando, una buena práctica también es crearse una capa aquí. Esta capa, por ejemplo, le vamos a dar un color más, no sé, le vamos a dar ese color de fondo para ver. Más o menos es ese color el que yo quiero que tenga de fondo. Y lo vamos a colocar aquí. Y esta capa me la traslado. Y ya podemos ver más o menos cómo nos van a ir quedando los iconos, ¿no? Nos van a ir quedando algo así. Bueno, a mí me parece algo bien. Entonces, ya lo puedo quitar esta capa. Lo voy a eliminar esta capa. Me parece bien. Y esta estrellita, por ejemplo, es como de notificaciones. Esto también necesito que esté blanco. Entonces voy a agarrar un color blanquito y le voy a dar aquí. Y que se haga blanquito. Perfecto. Ahora simplemente me vengo a archivo, guardar como. Y vamos a guardar este archivo en su formato DDS. Ya, nos venimos aquí y guardar, reemplazarlo, sí. Y con el plugin las mismas opciones y pulsamos Save. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos estos tres archivos ya modificados. Vamos a seguir. ¿Qué archivos más podemos modificar? ¿Qué archivos más importantes? Bueno, el DMVG. Este es importantísimo porque dentro de este tenemos nosotros lo que son los colores. ¿Está bien? Por los que va cambiando. Como pudimos ver en nuestro menú era un fondo negro, entonces aquí es donde nosotros tenemos que cambiarle ese color. Está bien, es muy importante. Lo vamos a sacar en DDS, le pongo guardar, aceptar y vamos a tener el siguiente archivito que está aquí. ¿Está bien? Y este archivo me lo traslado otra vez a Photoshop, me lo traigo aquí, pulso OK, OK y como pueden ver es un archivo muy pequeño. Entonces nos acercamos, ya. Y aquí podemos ver que va variando de color a color. Ustedes pueden jugarse, ¿está bien? Pueden jugarse. Por ejemplo, aquí pasa de un menú a otro menú, a otro menú y a otro menú.
pueden ir intercalando entre colores, ¿está bien? Pero yo lo voy a hacer todo de un mismo color. Entonces voy a elegir ese mi color, y el color que más o menos quiero que salga es ese, ¿ya? Y me voy a venir aquí y lo voy a cargar, todo así, del color de fondo que yo quiero que tenga, ¿está bien? Ahora simplemente nos vamos a archivo, guardar como, nos venimos a esta parte que es el archivo que hemos cargado, elegimos DDS, seleccionamos ese archivo que lo reemplace, sí, y save, perfecto. Y como pueden ver, ya tenemos esos archivos. Vamos a seguir ahora. Nos vamos a venir a este archivo de aquí abajo. Este archivo de aquí abajo, tal vez este es el más pesado, va a tardar en cargar un poco. Y aquí es donde están las imágenes que se sobreponen a ese color. ¿Está bien? Las imágenes, por ejemplo, de los jugadores. Generalmente los jugadores están yendo de impar en impar. ¿Está bien? El 0,1, por ejemplo, aquí está una imagen. El 0,3, aquí está otra imagen. El 0,5, aquí tenemos otra imagen. El 0,7, aquí tenemos otra imagen. El 0,9, también tenemos otra imagen que aquí se está repitiendo con el 0,1, ya que es importante ponerlo en los dos, el mismo jugador en la misma posición. ¿Está bien? Y a partir de estos, ya vamos viendo otros detalles de animación. Por ejemplo, hay algunos que son transparentes, que no se ven, ¿ya? Pero hay otros que sí, como estos, y nosotros podemos modificarlos. ¿Está bien? Podemos cambiarle el color, etcétera. Ahora vamos a ir por partes. Simplemente vamos a cambiar nosotros los jugadores. Vamos a reemplazar este jugador, entonces me vengo a DDS, ya, me vengo a DDS y pulso guardar, aceptar. Pongo el 3, ya que es este, y también pulso DDS y guardar. Vengo al 5, DDS y guardar. Me vengo al 7 y pulso DDS y guardar. Ahora también van a pulsar el 9 y vamos a utilizar el mismo que teníamos al principio. Entonces no es importante, no es muy necesario colocarle el DDS. ¿Está bien? Entonces simplemente haríamos eso. Ustedes, si es que quieren hacer una modificación a las transiciones, a los colores de las transiciones, como lo hemos visto. Por ejemplo, creo que teníamos aquí en el número 9, a ver dónde era. 9, 11, aquí en el 11 por ejemplo tenemos un color de transición, esto pueden cambiarlo el color y simplemente pulsan DDS y lo modifican, ¿ya? Entonces ya tenemos nosotros aquí los jugadores, ¿ya? Que nosotros necesitamos y queremos cambiar, aquí en la parte de arriba pueden ver, y vamos abriendo cada uno, ¿está bien? Vamos modificando cada uno, esto lo voy a colocar un poco más a este lado. Y vamos por partes, vamos por el 0,1, que es este. Vamos ordenándolo. Este es 0,3, perdón, 0,3 para no confundirnos. 0,7 y 0,5. Ya, vamos a empezar así. El 0,1 me lo llevo a lo que es Photoshop, ya. Y pulso OK. Perfecto. Ahora simplemente tenemos que agarrar nosotros los jugadores que tal vez tengamos, ¿no? Que ya tengamos tal vez cargados. Entonces, para lo cual voy a cerrarlo esto por un momento porque me interrumpe esta ventana. Ya. Vamos a cerrarlo esta ventana. Aquí yo tengo los jugadores por los cuales yo quiero reemplazar. Como yo ya he abierto la ventana de este, por ejemplo, vamos a colocarle este de Haaland. ¿Está bien? Y lo vamos acomodando a más o menos al mismo nivel en el que está. ¿Está bien? No lo hagan ni más grande ni más chiquito, traten de acomodarlo al mismo nivel, que es un nivel que yo he visto que es conveniente. ¿Está bien? Una vez ustedes ya lo tienen así, lo único que tienen que hacer es tal vez borrarlo esta parte, ¿ya? Lo vamos a borrar la primera capa, ya se ha eliminado. Ahora nos venimos a archivo. Le vamos a dar tal vez aquí un efecto, ya que le vamos a ir aplicando a cada uno.
le podemos aplicar un binciel y relieve, podría ser, ya, para que quede bonito en la parte de atrás, como con una especie de sombra. Ustedes ya también aquí ya pueden jugarse con la parte del Photoshop, como es que quieren. Yo le voy a dar eso y le voy a venir archivo, guardar como, y vamos a reemplazar por el que era 001. ¿Está bien? En el formato DDS. Y lo reemplazamos, pulsamos sí y nos venimos a Save. Perfecto. Ahora estos otros que teníamos abiertos podemos irlos cerrando. ¿Está bien? Vamos a ir cerrándolos, los que ya abrimos. Que se quede tal vez este. Y vamos abriendo. Este ya está. Ahora nos vamos a este. Lo abro. Perfecto. Vamos a abrir este también. Me va a salir este menú. Ok y ok. Perfecto. Y vamos a abrir este también. Ok y ok. Perfecto. Entonces ya tenemos estos 4 archivos. Ahora vamos a ir reemplazándolos por sus imágenes correspondientes. Ahora a este, por ejemplo, le vamos a poner a serie 7. Ya. Y vamos a calcular más o menos cuál podría ser el tamaño adecuado para esto. Nos vamos jugando más o menos algo así. Ya. Más o menos algo ahí. Esto lo elimino y ya. Suficiente. Archivo, guardar como. Y dijimos que vamos a modificar el que era el 03. Pulsamos DDS, pulso aquí, guardar, reemplazar. Y pulsamos Save. Perfecto. Nos venimos ahora a este segundo. Ya. Nos venimos a este segundo y venimos a lo que es tal vez Messi. Ya. Más o menos por ahí. Ya. Y lo vamos a eliminar esta capa. Nos hemos olvidado colocarle el estilo, ¿no? Lo voy a copiar y a este tal vez lo voy a pegar su estilo de capa para que tenga el mismo estilo, ¿no? Y esto tendríamos que pegarlo, ¿no? A este también, pegar estilo de capa para que tenga. Este lo vamos a guardar, archivo guardar como. Este lo vamos a guardar por el 5 DDS. Y save. Perfecto. Vamos a guardar otra vez el que teníamos de Cristiano para que se aplique ese efecto de sombra. Ya. Venimos, seleccionamos DDS, seleccionamos el archivo que está en nuestro escritorio, guardar. Y que se reemplace, ¿no? Y nos va a salir esto. Pulsamos Save. Y ahora por último, simplemente ya tenemos este que cambiar. Entonces vamos a venirnos a esta parte y vamos a poner este último jugador. Perfecto. Ya, más o menos que nos quede algo así. Ya, algo así. Y lo cerramos esa parte. Le vamos a aplicar el estilo de capa que yo le apliqué. Archivo, guardar como. Y le ponemos el DDS correspondiente. Guardar, reemplazar y save. Perfecto. Ya tenemos entonces todos estos archivos que incorporar. Ya tenemos todos estos archivos para poder incorporarlos a nuestro juego PES. Podemos seguir viendo qué más podemos sacar para hacer las modificaciones breves. Ya. Nos vamos a venir a Load Sites, simple CPK, elegimos menú principal, abrir, vamos a volver a abrir, ¿no? System, perfecto. Ya, teníamos todo esto. Este ha sido el último que hemos visto, ahora vamos a seguir bajando. Ahora los más importantes
que vamos a ver son estos cuatro, ¿ya? Son estos cuatro. Y el último es este, es el que aparece en la parte de Edit. ¿Está bien? Cuando nosotros vamos a editar algo, que eso ya lo subí, ¿no? Un menú, perdón, un tutorial de cómo podíamos modificar esta parte. Entonces nos venimos a este, vamos a cambiar estas imágenes, ¿ya? Vamos a cambiarlas estas imágenes y ustedes simplemente vienen a DDS, ¿ya? DDS, escritorio, guardar. Vienen al 1, DDS, guardar. Vienen a este, DDS, guardar. Y vienen al último y también DDS y guardar. Perfecto. Ya, ahora estas cuatro imágenes, igual nosotros esto lo cerramos, ya no vamos a necesitar. Lo cerramos y las imágenes las tengo que acabamos de sacar, están aquí. Aquí tenemos estas imágenes, ya, que tenemos que reemplazar. Estas ya no necesitamos, ¿no? Obviamente que son las imágenes que nos han servido para colocar a estas. Aquí tenemos las cuatro imágenes y vamos reemplazando cada una de ellas. Esto lo vamos a tal vez ir cerrando, ya para que no se nos haga muy... Lo vamos cerrando y voy a ir abriendo una por una. Pueden tener simplemente una imagen para las cuatro, no hay ningún problema, ¿está bien? En este caso, pero cada una ustedes pueden irlo reemplazando, la idea es de que se entienda, ¿está bien? Lo voy a cerrar esta parte de Haaland, ya, perfecto. Ahí yo tengo esta imagen yo la voy a reemplazar por una imagen que tengo por aquí. Déjenme revisarla, ya tengo esta imagen, ¿está bien? La voy a adecuar. Ya ustedes aquí el diseño también que ustedes gusten, etcétera, ustedes ya lo pueden probar. Yo simplemente voy a colocar esta imagen, está bien. Y vamos a colocar guardar como. Y voy a empezar a guardar por cada una, está bien. Voy a ponerle DDS, está bien, DDS. Y voy a seleccionar este y pulso guardar. Reemplazar, sí. Y en el mismo formato, save. Pulso otra vez archivo, guardar como, está bien. Me vengo otra vez a mi ruta DDS y ahora voy a seleccionar este otro y guardar. Seleccionan siempre, van viendo de aquí, de que cuando seleccionan cambia aquí el nombre, ¿verdad? Toma el nombre del archivo con el que está. Entonces guardar, reemplazar y save. Archivo, guardar como. Y nos vamos a venir a DDS. Seleccionamos este. Archivo, guardar como. Seleccionamos primero el DDS y nos venimos a esta parte. Perfecto, ya tenemos casi todos los archivos ya hechos y configurados. Ahora podemos cerrar lo que es nuestro Photoshop. Está bien. Ya tenemos todos nuestros archivos para nuestro menú que queremos crear o que hemos creado. Está bien. Tenemos una pantalla inicial, un nombre bonito, como nos va a salir, iconos blancos, el color de fondo va a ser este color, estos jugadores son los que van a salir y las pantallas de carga van a ser estas. Fácil hasta ahora. Bueno, ahora ¿para qué les he pedido este DT1164? Hasta ahorita hemos abierto lo que era el menú principal, ¿verdad? Ahora vamos a abrir este programa, el CPK File Manager, ¿ya? Este CPK File Manager solamente abre CPKs que están compuestos en el data, está bien, CPKs originales, no CPKs, este CPK no lo va a poder abrir, entonces vamos a abrir este. Venimos load y abrimos el DT1164 CPK, perfecto. Ya lo tenemos ahí. Ahora nosotros aquí tenemos que buscar cada uno de estos archivos, ¿está bien? Para lo cual vamos a empezar
por ejemplo, en esa ruta con el que más o menos lo teníamos. Primero teníamos el que era Title Corporate Konami. ¿Está bien? Title Corporate Konami. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esto para darnos cuenta. ¿Está bien? Para irnos dando cuenta de en qué parte de qué archivo y qué carpeta está. Esto es muy importante. Vamos a abrir el CPK, pero vamos a abrir esta vez menú principal. ¿Está bien? Pulso abrir. Me voy a menú principal. No sé si me estoy complicando, tal vez existen otros métodos, pero nadie más lo enseña. ¿Está bien? Así es como yo lo sé y tal vez existen otras maneras, no lo podría decir. Bueno, hemos ido de arriba para abajo, ¿verdad? Y el primero que hemos hecho era Title Corporate Konami. Este es el primero que hemos cambiado. Entonces, esta ruta de archivos, Title Corporate Konami, tenemos que buscar nosotros tenemos que buscar dentro de esta lista. ¿Está bien? Vamos a buscar. Aquí está Title Corporate Konami. Nos dice que está dentro de estas carpetas, dentro de Common, Menú, General. ¿Está bien? Eso nos va a ayudar mucho. Entonces aquí nos dice en Common, General. Oh, perdón, Menú, General. Aquí ya está General. Y tenemos que buscar uno que diga Title. Aquí tenemos los títulos. Ya. Y tenemos que buscar Title Corporate Text. Uno que diga Title Corporate Text y uno que diga Title Corporate Konami. ¿Está bien? Y lo tenemos más o menos por Title Corporate Konami. Aquí lo tenemos. Con ¿verdad? Nos venimos a APK Module, ¿ya? Y podemos ver de que nos sale uno. Simplemente hacemos clic derecho, pulsamos Import DDS, ¿ya? Y vamos a importar. Entonces, ¿dónde está ese? Aquí está, con el mismo nombre. Entonces pulsamos Abrir, ¿ya? Y se nos ha importado lo que es la textura correctamente. Pulsamos Aceptar, nos salimos y pulsamos Save CPK File. Y con eso ya estaría esta parte. Hacemos el mismo procedimiento para cada uno de ellos, para cada uno de los archivos. Ahora tenemos que buscar el Title Press Start. Title Press Start tendría que estar por aquí. Aquí lo tenemos. Title Press Start PES. Este es el que necesitamos. Porque aquí nos está diciendo Title Press Start-PES. No se confundan, cuidado con lo coloquen en otro tipo de archivo. Y a nosotros aquí lo tenemos. Entonces APK Module, Import DDS y vamos a colocar Abrir, ya se ha cargado. Save CPK File, aceptar. Bueno, ahora vamos haciendo de cada uno. Bueno, aquí muy importante, por ejemplo, nos vamos a entrar a ¿ya? Y podemos ver de que aquí nos sale, ¿no? Y aquí podemos nosotros tener tal vez otro tipo de imagen, ya más imágenes. Entonces lo que vamos a hacer ahorita está en el text 000, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos cargar en el 000, APK Module y en el text 000. Eso también muy importante. Y vamos a cargar esto, abrir, aceptar. Save CPK File. Perfecto. Vamos a colocar ahora el top select de BG, APK Module,
Ahora, en la parte de los jugadores, ya hemos hecho todo eso, ahora nos venimos a este, que era en el BMG 0, ¿verdad? En este era donde estaba cargado. Bueno, para eso teníamos que conocer el nombre de cada uno, ¿verdad? Este era el 05, el 03, el 01 y el 07. Entonces venimos a este APK Module y aquí nos van a salir todas las texturas que tenemos. Entonces, por ejemplo, el 01 lo colocamos donde tiene que ser, 01. Import DDS, ya, import DDS y colocamos el 01. Abrir. Esperamos a que termine de cargar, aceptar y ya lo tenemos ahí. Perfecto, save cpk file. Perfecto. Ahora hay un error en el programa. Cuando se carga muchas veces, a veces causa errores. Entonces vamos a cerrarlo, ¿ya? Y vamos a volver a abrir. Y vamos a cargar otra vez el cpk file. Perfecto. Tenemos en este sentido general y aquí. En este archivo estábamos, ¿no? Pulsamos APK Module y ahora sí, 01, ahora tendría que seguir el 03, import DDS, el 03 que era este, abrir, aceptar, cerramos, save cpk, ya por imagen vamos a ir guardando, eso es muy importante. Es un proceso bien largo el que se va haciendo, ¿no? Perfecto, ya se ha guardado. Otra vez ponemos APK Module y ahora nos tocaba el 05. El 05 lo tenemos por aquí. Ya ha terminado de cargar la textura. Save cpk file. Ya. Perfecto. Va a cargar un poco. Perfecto. Y por último teníamos lo que era el 7, ¿no? ¿Cuál es el último? 7, 3, 5, sí, el 7. El 7 import ds y tenemos el 7. Que lo tenemos ahí. Abrir. Aceptar. Save cpk file. Y pulsamos en aceptar. Ahora nos venimos a la parte de otra vez vamos a cargar, pero en el 9. ¿Está bien? Dijimos que el primero también tenía, entonces vamos a importarle el primerito. ¿Cuál era el primerito? El 01, que era este, Haaland. Abrir. Aceptar. Y save cpk file. Ahora, ya posteriormente estos también los vamos a ir recorriendo, está bien, pero a veces no se guarda, y esto es muy importante ir verificando, está bien. Nos vamos otra vez a load singles cpk y vamos a ver en este dt11 si se están cargando bien nuestros archivos, está bien. Para lo cual vamos a venir a la parte de teníamos en la parte de general. Teníamos en la parte de texture, aquí debe estar texture, no, a ver, title corporate era el primero, title corporate, abrimos este y aquí debe haber uno que diga con Konami y podemos ver, evidentemente ya nos ha cargado bien nuestra imagen, aquí sí está de manera correcta. También teníamos el title press start, que era este también lo podemos ver si lo ha cargado bien. El title press start
PES, que era este. También lo ha cargado de manera correcta, ya, está bien. Los iconos se llama Top Model Select, que era estos. También lo ha cargado bien, ya. El color también lo ha cargado bien. Ahora sí, veamos si los jugadores los ha cargado bien. A veces en este proceso hay que volver a repetir, y se hace muy tedioso, ¿no? Vamos revisando si evidentemente sí los ha cargado. Vamos a irnos al 0.1 y tenemos a Haaland. Lo ha puesto bien. Nos vamos al 0.3 y no lo ha puesto de manera correcta. El 0.5 tampoco lo ha puesto, el 0.7 tampoco lo ha puesto y el 0.9 sí lo ha puesto. Haaland sí ha puesto, los otros no los ha puesto, entonces hay que volverlos a colocar, ¿está bien? Esto es muy importante volver a verificar hasta que nos salga. Entonces lo cerramos, ya lo vamos a cerrar y abrimos de nuevo este. Abrimos load.cpk file, abrimos este archivo y nos vamos otra vez a ese nuestro archivo, que era todo BG0, el primerito, y nos vamos a pkmodule y no lo cargo desde el 3, entonces nos venimos al 3, import dds, nos venimos a nuestro archivo 3, abrir, aceptar, import dds, ahora el 5, abrir, aceptar. Y ahora por último el 7, import dds. Esto lo vuelvo a repetir porque sé que les va a salir el error y no quiero tener en los comentarios no me sale la imagen o algo ha pasado. Entonces ya están viendo cómo yo lo estoy corrigiendo. Bueno, ya me ha cargado todo bien en esa parte. Lo cierro y save cpk file. ¿Está bien? Y para que no esté muy cargado vamos a volver a cargar otra vez el cpk. Estos programas evidentemente no están del todo bien, pero sí cumplen con su función. Y bueno, hay que agradecer, ¿no?, a los editores que ellos sí son los verdaderos, ¿no?, creadores que nos permiten a nosotros tal vez desenvolvernos en esto. Entonces lo cerramos, ya, vamos a volver a abrir y vamos a cargar por último estas imágenes de carga, ya, para lo cual nos vamos al archivo, se llama systembg crossfire, ya. Entonces seguimos aquí abajo, hay que buscar esto bien, en qué parte está. Esto está generalmente en System, ya, y aquí tenemos 01, 02, 03. Hay que cambiar cada uno de estos. Nos venimos a pkmodule, ya, y vamos a cambiar, tienen varias imágenes. Entonces simplemente vamos a cambiar, a ver, no es ese, son estos, perdón, no era el que dice anime, es el que dice crossfire. ¿Está bien? Son estos. Entonces nos venimos a ya, a pkmodule y empezamos a colocar nuestras imágenes. ¿Está bien? Vamos a colocar el 0. Aceptar, save cpk file. Perfecto. Nos vamos a a pkmodule, importar dds, nos venimos a abrir, aceptar, save cpk file. Nos venimos a a pkmodule, importar dds, nos venimos aquí, abrir, aceptar, save cpk file. Y por último ¿no? Ustedes podían tener 4 imágenes distintas, pero yo estoy utilizando, para no perder el tiempo, la misma imagen. Abrir, aceptar
y Save CPK File. Perfecto. Ya lo tenemos todo cargado, entonces ahora nos venimos otra vez a este programa. Ya. Vamos a abrir ahora nuestro DT1164 que tenemos en el escritorio. Y bueno, este CPK tiene varios archivos, ¿no? Entonces vamos a atacar simplemente los que necesitamos. Como dijimos, en general, dentro de general, tenemos el archivo que era de Title Corporate y el que decía Konami aquí. Entonces este ya lo tengo modificado y lo extraigo. Voy a extraerlo con su punto .bin. Le pongo guardar. Está bien. Y en el escritorio me va a salir lo que es este archivo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos uno de los archivos. ¿Está bien? Ya tenemos un archivo. Ahora nos volvemos aquí y vamos a ir viendo cuál más fue el que modificamos. Teníamos el title press start-pes. Teníamos este. Lo vamos a extraer también. Ya. Teníamos también... aquí ya nos ha salido, ¿no? Vamos a ir poniéndolos en orden para no... Ahora nos vamos a este. Ya. Este también lo hemos modificado. Extraemos. Guardar. Y automáticamente nos sale su archivo en .bin. También hemos modificado este y lo extraemos de igual manera. Guardar. Y nos sale un archivo aquí así. ¿Está bien? A ustedes les va a salir tal vez con otro tipo de icono. A mí me está saliendo así porque tengo un programa que me abre esta clase de archivos. Ahora nos venimos a este. Que este DMVG-0 era donde teníamos, ¿no? A los jugadores. Aquí era donde los teníamos a los jugadores. Y vamos a ver si nos ha cargado ahora sí bien. Ahí está Cristiano. Ahí está Messi. Ahí está Mbappé. Entonces simplemente le damos a extraer, no hay que hacer jugador por jugador, eso ya es un archivo entero. Le damos a guardar y automáticamente esto nos va a sacar el archivo .bin, ¿no? Que ya lo tenemos aquí. Perfecto. Y por último, para la parte de general, ha sido todo eso. Ahora para la parte de system vamos a ir descargan todos estos archivos. Perdón, no es este. Entramos a System, nos vamos a System BGText, a esto, y aquí tienen que estar los 4 que hemos cargado. ¿Está bien? Ahí están los 4. Ahí están los 4. Entonces vamos extrayendo cada uno. Guardar. Vengo aquí, doble clic, extraer, guardar. Doble clic, extraer, guardar. Doble clic, extraer, guardar. Crossfire 3 ya existe, ¿desea reemplazarlo? Sí, ya. No importa. Y bueno, ya podemos cerrarlo esto. Ya hemos terminado de hacer también esa parte de la edición. Y aquí es donde tenemos el System B Crossfire. Entonces aquí tenemos los archivos. Ya. Aquí tenemos cada uno de los archivos. Top, título, perfecto. Todo está en orden como necesitábamos. Está bien. Y bueno, ya ahora lo que prosigue, ya tenemos todos los archivos en .bin. Tenemos el 01, el 03 y el 02. No sé qué ha pasado con el otro, pero lo vamos a revisar. Lo he perdido por aquí, no sé por qué me ha pedido reemplazar.
el 03, el 02 y el 01. Faltaba el 0, ¿no? Faltaba el que era con 0. Entonces, vamos a volver a abrir para que nos cargue bien. Qué mala suerte. Se está alargando lo que es el video. Vamos a pulsar lo que es el DT1164 otra vez. Ya. Y nos venimos otra vez a la parte de... Estaba en System VGText y aquí estaba. Este era el que nos faltaba, el 0. Lo extraemos y pulsamos guardar. Perfecto. Ahora sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos y me ha generado aquí. Aquí están todos los archivos .bin y ahora estos archivos .bin tenemos que saber dónde acomodarlos. ¿Está bien? Para lo cual, dos cosas. No, yo cuando les dejé este CPK lo pueden descomprimir con el Create File Manager y les va a quedar una carpetita. ¿Está bien? Lo único que tienen que hacer es venir aquí. ¿Está bien? Con este programa y poner menú principal y trasladarlo aquí. Se vienen a este sector, ¿ya? Y le dicen dónde lo van a extraer y ponen aceptar y les va a quedar una carpetita como esta. ¿Está bien? Ahora dentro de esta carpetita, ¿está bien? Nosotros ya tenemos la ruta de cada uno de los archivos .bin, etc. Entonces simplemente va a ser reemplazarlo. En la parte de general, teníamos, por ejemplo, los top model, ¿ya? Los top model, estos top model, los agarramos y los copiamos. Los van a copiar en esta misma carpeta que tienen aquí. Agarran y lo pegan en base a los que tienen aquí. Perfecto. Ahora, estos están en diferentes carpetas. Este Corporate Konami, por ejemplo, está en esta parte. Corporate Konami. Agarran este y lo copian. Y lo pegan. Ya lo hemos pegado. El Title Press Start, que era este, el que hemos cambiado, simplemente copiar y pegar. Ya hemos reemplazado toda la parte de general, ahora la parte de System. En la parte de System copiamos todos estos y nos va a pedir reemplazar los que son 4 archivos, ¿no? Estos 4. Y los reemplazamos. Perfecto, ya estarían reemplazados todos estos archivos. Y ahora nosotros podemos hacer dos cosas. Este menú principal, otra vez, si ustedes manejan por CPK, lo trasladan aquí y lo convierten en un CPK y lo cargan, ¿no? Por el dpfile list. Para eso hay muchos tutoriales. Ustedes vean tutoriales de cómo cargar un CPK en PES 21. ¿Está bien? O pueden ponerlo por Cider, que es como lo vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer es agarrar esta carpetita menú principal, la vamos a copiar y la vamos a copiar dentro de nuestra raíz del juego, no dentro de la raíz. Dentro de mi raíz, si ustedes tienen un parche, ya, esto es para los que tienen Cider, me van a venir a la parte de Cider, ya, donde tienen su Cider, dentro del Live CPK, y aquí lo van a pegar. Está bien, miren de que yo aquí tengo uno, este lo voy a colocar a otro lugar para que no me afecte, y lo voy a pegar. El que teníamos y el que hemos realizado. Perfecto. Y dentro de mi cider.ini van a verificar de que tengan bien enlazado esa ruta. Live CPK, menú principal. Nada más. Y le dan archivo, guardar y ya. Pero que tenga esa parte. Nada más. Con el mismo nombre que tiene dentro esto, ¿no? Y bueno, ahora simplemente nos haría falta ver cómo nos ha quedado. Voy a iniciar lo que es el PES. Entro a cider.exe, que este es un parche de prueba que el que tengo. No estamos haciendo en el verdadero y vamos a ir viendo qué tal queda. Aquí de principio ya nos debería aparecer la imagen de Messi. La imagen de inicio que le hemos colocado. Este es un intro que yo tengo. Lo vamos a saltar y vamos a ver qué nos carga. Y como podemos ver,
tenemos, ¿no? Ya esta parte cambiada con el jugador que nosotros queríamos. Perfecto. Ahí está la imagen de carga que nosotros hemos cambiado. Y aquí tenemos ya lo que es el menú creado. Ahí están los logos que hemos modificado. Está Haaland, está Mbappé, está Messi. Ya como nosotros más o menos lo hemos previsto. ¿Está bien? Ahora, si ustedes quieren cambiar esas líneas que se están cambiando, simplemente lo que tienen que hacer es seguir modificando las imágenes que estaban al lado de los jugadores. ¿Está bien? Van a encontrar esas mismas líneas que tienen aquí de colores. Las pueden ir cambiando de color o simplemente lo hacen transparente para que no se vea. Pero ya lo tenemos aquí. Tal vez a Cristiano un poquito más grande había que hacerlo, pero ya tenemos lo que es este menú. Bueno, entonces con eso estaríamos terminando ya. Para los que van a utilizar por CPK, ahorita hemos visto por Cider, ¿no? Los que van a utilizar CPK, lo único que tienen que hacer es venirse a Create Packet FileMaker, ¿está bien? Perdón por mi pronunciación. Trasladan menú principal, le dan a Build CPK File, Start Build, ¿ya? Y les va a quedar este mismo archivo, ¿ya? Pero ya con los nuevos archivos. Entonces lo único que tienen que hacer es esto, trasladarlo a su carpetita donde es download, ¿ya? A su carpetita download. Yo en este parche de ArchPatch tengo varios, lo traslado, menú principal, lo copio a la parte download y con el dp file list, está bien, con el dp file list que ustedes lo pueden descargar, que es este programa, ya, con esto lo activan. Para eso hay muchos tutoriales. Está bien cómo manejar DP File List Generator si es que quieren utilizar directo por CPK. Entonces tienen esas dos opciones. Bueno, el video se ha hecho demasiado largo. Espero les haya gustado. Con esto pueden modificar la imagen que ustedes quieran. Hemos visto simplemente algunas imágenes. Con esto ustedes pueden modificar las imágenes que ustedes gusten. Ya pueden modificar bastantes archivos. El DT1164 son toda la parte gráfica de nuestro PES, así que pueden ir investigando que existen muchos archivos más por modificar. Bueno, es un tutorial demasiado largo, espero les haya gustado. Hasta una próxima. ¿Está bien? Bye bye.